¿Qué tal, chavos? Buenas tardes. Entonces, nuevamente aquí. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el método de las componentes para la suma de vectores. Hasta ahorita solamente habíamos visto cómo calcular las componentes de una sola fuerza o de un solo vector. Entonces, cuando nosotros tenemos dos o más vectores, es decir, que tenemos un sistema de vectores que son concurrentes, es decir, que están unidos en un punto, se intersectan en un punto, en este caso en el origen, nosotros podemos utilizar este método para calcular cada una de las componentes de esas fuerzas y calcular una fuerza resultante. Que ya habíamos visto que una fuerza resultante es aquella que nos va a producir el mismo efecto que la combinación de todas estas fuerzas que tengamos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. En este ejemplo nos dice que tenemos una armella, ¿sí? Una armella es como, pueden verlo así como las que ponen para colgar los tendederos, ¿sí? Y nos dice que tiene dos fuerzas, una fuerza F1 de 600 newtons y una fuerza F2 de 400 newtons, que pueden estar representando, si así lo quieren ver, como dos cables que están jalando, o podrían ser dos tendederos, no sé, ¿sí? Que está uno con una fuerza de 600 newtons y otra fuerza de 400 newtons. Y nos pide que calculemos la magnitud, es decir, cuánto vale esa fuerza resultante y cuánto vale, o en qué dirección tiene más bien esa fuerza resultante. Para eso vamos a ocupar las mismas ecuaciones que ya conocíamos para conocer las componentes de nuestros vectores, ¿sí? Entonces, primero tenemos que determinar las componentes de cada uno de nuestros vectores. Si observamos, la fuerza 1 tiene una componente en X, que vamos a llamar F1X, y tiene una componente en Y, que vamos a llamar F1Y, ¿sí? Nuestro vector de nuestra fuerza 2 también tiene una componente en X, que vamos a decir que es F2X, y una componente en Y, que vamos a decir que es F3Y, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el cálculo de cada una. Entonces, sí, vamos a iniciar con el cálculo de las componentes en X. Entonces iniciaríamos con la fuerza 1. La componente en X de la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza, que son 600 newtons, por el coseno de 30 grados. Como la componente va hacia la derecha, está nuestra fuerza 600 newtons en el cuadrante 1, tanto X como Y van a ser positivos. Y eso nos da que tiene un valor de 19.61 newtons. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la componente en X de la fuerza 2. Entonces, F2X es igual a, en este caso, 400 newtons por el seno de 45 grados. ¿Sí? Pero va a ser positiva o va a ser negativa nuestra componente. Si observamos, nuestra componente va hacia la izquierda y dijimos que en el cuadrante 2 X va a ser negativa y Y va a ser positiva. Entonces, por lo que nos queda negativa el valor de nuestra componente y nos da que es menos 282.84 newtons. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra componente en X de la fuerza 1 y nuestra componente en Y de la fuerza 2. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a calcular las componentes de nuestra fuerza Y, ¿sí? Tanto para la fuerza 1 como para la fuerza 2. Entonces, componentes en Y. Sí, entonces la fuerza 1 en Y va a ser igual a 600 newtons por el seno de 45 grados. Como la fuerza, la componente va hacia arriba,
en este caso, sí, también va a ser positiva y nos da que tiene un valor de 300 newtons. Bueno, aquí, perdón, me equivoqué, era seno de 30 grados, ¿sí? Porque estamos con la fuerza de 600 newtons y nos da que son 300 newtons, ¿sí? Entonces la fuerza 2 en Y va a ser igual a 400 newtons por el seno de 45 grados. Entonces seno de 45 por 400 nos dice que es 282.84 newtons. ¿Sí? Esas serían las componentes de nuestra fuerza 1 y 2, pero en Y. Entonces ahora que ya tenemos nuestras componentes, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Para calcular, como quien dice, nuestra fuerza resultante en X y nuestra fuerza resultante en Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a nuestra fuerza en X, que es F1 de 519.61 menos, ¿sí?, 282, que es mi fuerza 2 en X, ¿sí?, y esto me da igual a 236.77 newtons, ¿sí? Ahora hago mi sumatoria de fuerzas para Y, que va a ser igual a 300 más 282.84 newtons, y eso me da 582.84 newtons, ¿sí?, que serían los valores de nuestras fuerzas, como tienen nuestras fuerzas resultantes en X y en Y. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante de todo el sistema, ¿sí?, es decir, la fuerza que representaría a estas dos fuerzas, ¿sí? Entonces voy a borrar esto de aquí y nomás voy a dejar lo que son las fuerzas, la sumatoria de fuerzas para calcular la fuerza resultante. Ok, entonces fuerza resultante si recordábamos que cómo se relacionaba el teorema de Pitágoras con lo que veíamos nosotros cuando calculábamos las componentes, decíamos que la fuerza resultante iba a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Sustituimos datos y nos quedan que son 236.77 al cuadrado más 582.84 al cuadrado, ¿sí? Y nos dice que la fuerza resultante es igual a 629 newtons, ¿sí? Esa sería la magnitud de nuestra fuerza resultante. Pero acuérdense que un vector tiene que tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, tenemos la magnitud, nos falta la dirección. Voy a borrar esto de aquí abajo para calcular lo que es la dirección, ¿sí? La dirección del ángulo, la dirección de nuestro vector
va a ser igual a la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Sí, lo pongo como valor absoluto porque recuerden que nosotros vamos a asignar el signo dependiendo del cuadrante en el que estén nuestros esfuerzos y el cuadrante en el que haya caído nuestra fuerza resultante, ¿sí? Entonces por eso nosotros lo ponemos como un valor absoluto, no estamos tomando en cuenta el signo, que en este caso pues las dos nos dan positivos, no habría problema. Entonces nos quedaría que Fy sería 582.84 newtons entre 236.77 newtons. Y nos dice que la dirección de nuestro vector resultante es de 67.89 grados, ¿sí? Que sería nuestro ángulo de referencia. Pero ¿dónde queda nuestra fuerza resultante? Nuestra fuerza resultante, si nos damos cuenta, tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y nos dan positivas. Entonces, como las dos son positivas, sería positivo y positivo. Entonces, por ende, los signos con los que nos queden nuestras fuerzas resultantes nos van a decir en qué cuadrante queda nuestra fuerza resultante, ¿sí? Entonces, como los dos son positivos, nuestra fuerza resultante nos quedaría en el primer cuadrante, sería aquí, en este de aquí, va a ser algo así, con un ángulo, ¿sí?, de 67.89 grados. ¿Sí? Entonces, espero que les sirva de mucho este video, que les haya quedado claro todo, ¿sí? Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, chavos, y nos estamos viendo.